introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Laudetur Jesus Disponiamoci ad Christus. accogliere la sua parola Con el saludo e a ricevere litúrgico la sua benedizione. damos inicio a la audiencia general presidida por el Papa Francisco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito En Santo. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu La Santo. pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Desde la biblioteca del Palacio Apostólico, saludamos a todos los oyentes que el día de hoy nos acompañan en esta audiencia general del Papa Francisco, hoy 31 de marzo de sarà 2021. onorato, esaltato e innalzato grandemente. Escuchemos la Come lectura del molti profeta si Isaías, stupiranno capítulo di lui, 52, Tanto era versículos del sfigurato 13 per essere al d'uomo 15. il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte He aquí que nazioni. mi siervo triunfará, I re será davanti exaltado a y lui elevado si a una altura muy chiuderanno la grande. bocca, Así como poiché muchos vedranno quedaron un horrorizados fatto a causa mai de ad él, essi porque estaba raccontato, tan desfigurado e que su aspecto no era el de un comprenderanno ciò hombre che mai y su apariencia no avevano era más udito. la de un ser humano. Así Parola también di Dio. él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había ido contado, y comprenderán algo que nunca Lecture habían du prophète oído. Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été Escuchemos consternée ahora en le este voyant, mismo pasaje car il était si del libro del défiguré profeta qu'il ne Isaías, ressemblait plus à un homme. proclamado Il en n'avait plus francés. l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Parole du Seigneur. Mientras escuchamos la lectura en los diferentes idiomas de este pasaje del libro del profeta Isaías, que nos habla del siervo que triunfará, que será exaltado y elevado a una altura muy grande, aprovechamos para saludar a todas las emisoras que el día de hoy nos acompañan en esta audiencia general. Especialmente saludamos a Radio Cáritas en Asunción, Paraguay, a Radio San Camilo en Perú, a Radio María de Altagracia en República Dominicana, a Radio María en Venezuela, Panamá y México, a Popular TV de Murcia en España, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a Radio Misión Católica de Savaná en Georgia, a Radio Paz en Miami, a Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, a EWTN Televisión y a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben. También un saludo especial a todos los oyentes y seguidores que están con nosotros conectados a través de las redes sociales en YouTube y en Facebook Live. Nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. So wird er viele Nationen entzünden, Könige schließen vor ihm ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wort des lebendigen Gottes. Ahora escucharemos este mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito. Será colocado en alto y será exaltado en gran manera. Así como muchos quedaron estupefactos porque su aspecto no era el de un hombre, ni su apariencia la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán algo jamás contado y comprenderán algo nunca oído. Palabra de Dios. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será no mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem
ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Palavra do Senhor. En este momento, este pasaje del profeta Isaías, capítulo 52, versículos del 13 al 15, serán proclamados en árabe. كما أن كثيرين ذعروا في شأنك هكذا لم يعد منظره منظر إنسان وصورته صورة بني آدم. هكذا تنتفض كثيرة وأمامه يسد الملوك أفواههم لأنهم رأوا ما لم يخبروا به وعاينوا ما لم يسمعوا به. كلام الرب. Este texto que nos habla precisamente de este siervo que triunfará y que será exaltado y elevado a una gran altura, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. Este texto que acabamos de escuchar ha sido elegido por el Papa para esta audiencia general en el marco de la Semana Santa que hemos iniciado este domingo con la conmemoración del ingreso de Jesús a Jerusalén, y a vísperas del inicio del Triduo Pascual, el Papa Francisco nos dirige una reflexión. Escuchemos al Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Già immersi nel clima spirituale della Settimana Santa, Ya inmersos en el clima espiritual de la Semana Santa, estamos en la vigilia del Triduo Pascual. da domani a domenica vivremo i giorni centrali dell'anno liturgico. Desde mañana y hasta el domingo viviremos los días centrales del año litúrgico, celebrando el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Este misterio lo vivimos cada vez que celebramos la Eucaristía. Quando noi andiamo a messa, Cuando nosotros vamos a misa, non solo andiamo a pregare, no solamente andiamo vamos a rezar, rinnovare, sino que vamos a a renovar, farlo di nuovo questo a mistero. actualizar este misterio Questo è misterio importante pascual. non dimenticarlo. Esto es importante È no come se olvidarlo. noi andassimo al Calvario. Es como si nosotros stesso, fuéramos al Calvario. per Es lo mismo rinnovare, para per fare renovar, di nuovo para il actualizar mistero pasquale. el misterio pascual. La sera del Giovedì Santo, entrando nel Triduo Pasquale, rivivremo la messa che si dice in cena Domini, cioè La tarde del messa jueves, entrando en el Triduo dove Pascual, si reviviremos commemora en la l'ultima misa cena. que se llama In Cena Domini Quanto avvenne lo lì, que in sucedió quel durante la momento. última cena. E la sera in cui Es la Cristo tarde en la que ha Cristo lasciato ai suoi dejó a sus discepoli discípulos el testamento de su amor nell'Eucaristia, en la ma Eucaristía, non come ricordo, pero no como un ma recuerdo, come memoriale, sino como un come memorial, sua presenza como su perenne. presencia Ogni perenne. volta che si Cada celebra vez l'Eucaristia, que celebramos dice all'inizio, la Eucaristía, si rifà, se si rinnova actualiza, se questo renueva mistero della este misterio, redenzione. este misterio de la redención. In questo sacramento Gesù ha sostituito la vittima sacrificale, l'agnello pasquale, En este con se sacramento stesso. Jesús sustituyó la víctima Il del suo corpo e sacrificio, il el suo Cordero sangue Pascual, ci consigo donano mismo. la Su cuerpo y salvezza su sangre nos donan la salvación de la esclavitud, del pecado y de la muerte. La salvación de toda esclavitud está ahí. È la sera in cui Egli ci chiede di amarci
facendoci servi. Es la tarde en la que Él nos pide que nos amemos, haciéndonos siervos los unos a los otros, como hizo Él lavando los pies a los discípulos, un gesto que anticipa la cruenta oblación en la cruz, que ha sido una oblación de servicio por todos nosotros, porque en ese servicio, en su sacrificio, nos ha redimido a todos. Un gesto que el Maestro, el Signore morirà il giorno dopo. Un gesto que el Maestro y el Señor morirá el día después para limpiar no los pies, sino el corazón y toda la vida de sus discípulos. Venerdì Santo è il giorno di penitenza, di digiuno e di preghiera. El Viernes Santo es el día de penitencia, de ayuno y de oración. A través de los textos de la Sagrada Escritura y las oraciones litúrgicas, estaremos como reunidos en el Calvario para conmemorar la pasión y la muerte redentora de Jesús. Nell'intensità del rito dell'azione liturgica ci sarà presentato il crocifisso. En la intensidad del rito de la acción litúrgica se nos presentará el crucificado para adorarlo. Adorando la cruz, reviviremos el camino del Cordero inocente, inmolado por nuestra salvación. Llevaremos en la mente y en el corazón los sufrimientos de los enfermos, de los pobres, de los descartados de este mundo. Recordaremos a los corderos inmolados, víctimas inocentes de las guerras, de las dictaduras, de las violencias cotidianas, de los abortos. Delante de la imagen del Dios crucificado, llevaremos en la oración los muchos, demasiados crucificados de hoy que solo desde Él pueden recibir el consuelo y el sentido de su sufrimiento. Y hoy existen tantos. No olvidemos a los crucificados de hoy, que son la imagen del crucificado que es Jesús. En ellos está Jesús. Desde que Jesús tomó sobre sí las llagas de la humanidad y la misma muerte, el amor de Dios ha regado nuestros desiertos, ha iluminado nuestras tinieblas, porque el mundo está en tinieblas. Facciamo una raccolta de tutte le guerre che in questo momento stanno Si facendo. hacemos una recolección de todas las guerras que están sucediendo, de todos los niños que mueren de hambre, los niños que no tienen educación, de pueblos enteros que han sido destruidos por las guerras, por el terrorismo, de tanta gente que para sentirse un poco mejor Hanno bisogno della droga, tienen necesidad de la droga, de la industria de la droga que mata. ma è una calamità, è un deserto. Es una calamidad, es un desierto. Sono piccole isole del popolo di Dio, sia Son pequeñas cristiano islas del sia pueblo di de Dios, qualsiasi fede, sean cristianas che o de conservano il cuore e la voglia de otros credos, di essere que migliori. conservan la alegría de ser mejores. Ma diciamoci la realtà, Pero digamos también la realidad. in questo calvario En este calvario de muerte, è Gesù che ahí soffre está Jesús que sufre nei suoi discepoli. en sus discípulos. Durante il suo ministero, il Figlio di Dio aveva sparso a piene mani vita, Durante su guarendo, ministerio, el Hijo de Dios perdonando, había derramado risuscitando. generosamente la vida, Adesso, sanando, nell'ora del perdonando, supremo y sacrificio ahora en la hora del sulla supremo croce, sacrificio en la cruz, porta a compimento lleva a la cumplimiento la obra affidatagli dal encomendada Padre. por el Entra Padre. nell'abisso Entra della en el abismo del sofferenza, sufrimiento, entra proprio nella sofferenza, entra justamente en el queste sufrimiento, calamità entra en estas calamidades di questo mondo, de este mundo redimerla para e redimirlo y trasformarla, transformarlo, e anche per liberare y también para liberarlo, ognuno di noi del potere delle tenebre, della Cada uno de soberbia, nosotros está della en el poder de las resistenza tinieblas, a de la essere soberbia, de la amati, resistencia, a de ser essere amados, amati da Dio. de ser amados por Dios. E questo solo l'amore di Dio può farlo.
Y esto solo el amor de Dios puede hacerlo, porque por sus llagas hemos sido sanados, dice el apóstol Pedro. Las llagas. De su muerte hemos sido regenerados, todos nosotros, y gracias a Él, abandonado en la cruz, nunca nadie más está solo en la oscuridad de la muerte, nunca más. Soltanto bisogna aprire il cuore e lasciarsi guardare. Solamente es necesario abrir el corazón y dejarse mirar. Sábado Santo è chiamato il giorno del silenzio. El sábado santo es llamado el día del silencio. Un gran silencio cubrió toda la tierra. Un silencio que fue vivido en el llanto y en el desconcierto de los primeros discípulos, conmocionados por la muerte ignominiosa de Jesús. Mientras el Verbo calla, mientras la vida está en el sepulcro, aquellos que habían esperado en Él son sometidos a dura prueba. Se sientan huérfanos, quizás también huérfanos de Dios. Este sábado es también el día de María. También ella lo vive en el llanto, pero su corazón está lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de amor. La madre de Jesús había seguido al Hijo a lo largo de la vía dolorosa y se había quedado a los pies de la cruz con el alma traspasada. Pero cuando todo parece haber terminado, ella vela en la espera, manteniendo la esperanza en la promesa de Dios que resucita a los muertos. Así, en la hora más oscura del mundo, se ha convertido en madre de los creyentes, madre de la Iglesia y signo de esperanza. Su testimonio y su intercesión nos sostienen cuando el peso de la cruz se vuelve demasiado pesado para nosotros. Nelle tenebre del Sábado Santo irromperanno la gioia e la luce con En las tinieblas del Sábado Santo irrumpirán la alegría y la luz con los ritos de la Vigilia Pascual. Y en la tarde, el canto festivo del Aleluya. Será el encuentro en la fe con Cristo resucitado, y la alegría pascual se prolongará durante los 50 días que seguirán, hasta la llegada del Espíritu Santo. Aquel que había sido crucificado ha resucitado. Todas las preguntas y las incertidumbres, las vacilaciones y los miedos son disipados por esta revelación. El resucitado nos da la certeza de que el bien triunfa siempre sobre el mal, que la vida vence siempre a la muerte y nuestro final no es bajar cada vez más abajo, de tristeza en tristeza, sino subir a lo alto. El resucitado es la confirmación de que Jesús tiene razón en todo. En el prometernos la vida más allá de la muerte y el perdón más allá de los pecados. Los discípulos dudaban, no creían. La primera en creer y en ver fue María Magdalena. Fue la apóstol de la resurrección y fue a contar que Jesús la había visto y la había llamado por su nombre. Y después todos los discípulos también vieron. Pero yo quisiera detenerme en esto. Los soldados, los soldados que estaban en el sepulcro, para no dejar que los discípulos tomaran el cuerpo y se lo llevaran, también lo vieron. Lo vieron vivo y resucitado. Los enemigos lo vieron. Y después hicieron como si no lo hubieran visto, porque fueron pagados. Aquí está el verdadero misterio de lo que Jesús dijo una vez.
Ci sono due signori nel mondo, due, Existen dos señores en el mundo, non di dos, più, due. dos señores en el mundo, Dio e il denaro. Dios y el dinero. Chi serve il denaro è contro Dio. Quien E sirve al quel dinero denaro está contra Dios. ha fatto Y aquí el cambiare dinero ha hecho la cambiar realtà. la realidad. Avevano visto Ellos habían la visto meraviglia della la resurrezione. maravilla de la Sono resurrección, stati pagati pero per fueron tacere. pagados para callar. Pensiamo tante volte che uomini e donne cristiani Pensemos en las tantas veces que hombres, sono mujeres stati cristianos pagati per han sido pagados non riconoscere nella pratica la resurrezione para di no Cristo reconocer en la práctica la e resurrección non de fanno Cristo quello che il Cristo y no ci ha hacen chiesto di lo que fare come Cristo cristiani. nos ha pedido hacer como cristianos. Cari fratelli e sorelle, anche quest'anno Queridos hermanos y vivremo le hermanas, también celebrazioni este año pasquali nel viviremos las contesto della celebraciones pandemia. pascuales en el contexto de la In pandemia, tante situazioni di en muchas sofferenza, situaciones de sufrimiento, specialmente especialmente cuando quienes los que sono sufren persone, son famiglie, personas, popolazioni familias y già poblaciones provate ya dalla probadas por la calamità, pobreza, conflitti. calamidades y La conflictos. croce di Cristo La cruz de è Cristo come un es faro como un che faro que indica el puerto navi a las naves ancora al todavía largo nel en mare el di mar tempesta. tempestuoso. La croce di Cristo è il segno della speranza che La non cruz de Cristo delude es el signo de la e esperanza ci que no dice che decepciona nemmeno y una nos dice que lacrima, ni siquiera una lágrima, nemmeno un ni siquiera un lamento gemito vanno se perduti pierden nel en disegno el di diseño de salvezza di Dio. salvación de Dios. Chiediamo al Signore ci dia la grazia di Pidamos al servire, Señor que di nos dé la gracia riconoscere de questo servir, de Signore reconocer a este Señor e non lasciarci pagare per y no dejarnos dimenticarlo. pagar para olvidarlo. Grazie. Gracias. Con esta invocación termina la catequesis del Papa Francisco hoy 31 de marzo, que ha sido dedicado a meditar los diferentes momentos que forman parte del Triduo Pascual. A continuación, los diferentes monitores presentarán la síntesis de la catequesis del Papa Francisco, centrado precisamente en lo que él ha llamado el centro del año litúrgico, el centro de la vida del cristiano, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Frères et sœurs, nous nous préparons à vivre les journées qui sont au cœur de l'année liturgique. La messe in Scena Domini, jeudi soir, nous fera revivre le dernier repas de Jésus dans lequel il instituait l'Eucharistie, non pas comme un souvenir, mais comme un mémorial perpétuel de son amour. Anticipant son offrande sur la croix, il nous demande, lavant les pieds de ses disciples, de nous faire les serviteurs des autres. Vendredi sera un jour de jeûne et de pénitence. Nous commémorerons la passion et la mort rédemptrice de Jésus. En adorant la croix, nous revivrons le chemin du calvaire et porterons dans le cœur les souffrances des malades, des pauvres, des rejetés de ce monde. Nous rappellerons les victimes innocentes des guerres, des dictatures, des violences quotidiennes, des avortements. Samedi sera le jour du silence, vécu dans les larmes et le désarroi des premiers disciples. Ce jour est aussi celui de Marie. Elle aussi pleure, mais son cœur est rempli d'espérance et d'amour. Alors que tout semble fini, elle veille, confiante en la promesse de Dieu. El monitor está recordando que la tarde del Jueves Santo, entrando en el Triduo Pascual, reviviremos en la misa en Scena Domini lo que sucedió durante la última cena. Es la tarde en la que Cristo deja a sus discípulos el testamento de su amor en la Eucaristía. Y el Papa ha dicho que cada vez que vamos a misa, renovamos este misterio que Jesús nos ha dejado. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. La croce di Cristo è come un faro che indica il porto alle navi nella tempesta. Questa Pasqua sia per voi, specialmente per quanti soffrono o sono nella prova, un segno sicuro di speranza che non delude e vi porti gioia e pace.
Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le En Saint-Père sus saludos, el Papa Francisco a los fieles de lengua francesa les ha recordado que la cruz de Cristo es como un faro que indica el puerto a las naves en la tempestad. Por ello, esta Pascua que sea para todos los franceses y todo el pueblo en Francia, especialmente para los que sufren y están en la prueba, un signo seguro de esperanza que no defrauda y que nos traiga la alegría y la paz. A todos ellos, el Papa también les ha impartido la bendición de Dios. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media offer you their heartfelt greetings for the coming celebration of Easter. With great respect and esteem, they wish El to monitor assure en you lengua of their inglesa recuerda que prayers todos for los your fieles que ministry están as the siguiendo esta successor of audiencia Peter. general a través de los medios de comunicación At the social end of the audience, we will acompañan al recite Santo together Padre the y Our elevan Father in sus Latin. oraciones por su The Holy ministerio Father will then petrino. impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the Asimismo, sick. se unen al Santo The Padre following is a en las summary of the celebraciones Holy que Father's viviremos words this durante morning. el Tríduo Pascual. Dear brothers and sisters, A continuación hace un tomorrow breve we resumen begin the de Easter la Triduum catequesis and our que celebration el of Santo the Padre saving ha mystery of pronunciado. Christ's passion, death and resurrection. On Monday, Thursday, the Mass of the Lord's Supper, we commemorate Christ washing the disciples' feet, his new commandment of love, and his institution of the Eucharist as the abiding memorial of the sacrifice of his body and blood for the salvation of all. On Good Friday, we celebrate Jesus' redemptive sufferings and death through the solemn reading of the Passion, the universal prayer offered for the needs of the Church and the world, and the veneration of the wood of the cross. In this way, we bring before the crucified Lord our suffering brothers and sisters and all victims of war, violence, and injustice. On Holy Saturday, El monitor está recordando que Jesús en la última cena dejó como testamento a sus discípulos el testamento de su amor en la Eucaristía, no como un recuerdo, sino como un memorial, como su presencia perenne. Por eso en este sacramento Jesús sustituyó la víctima del sacrificio, el Cordero Pascual, consigo mismo, con su cuerpo y su sangre, que nos ha sido donado para la salvación de la esclavitud del pecado y de la muerte. Por ello, en esa tarde en la que Él nos pide que nos amemos, haciéndonos siervos los unos de los otros como Él hizo con sus discípulos. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. A tutti auguro che questa settimana santa vi porti a celebrare la risurrezione del Signore Gesù con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Dio vi benedica. El Papa Francisco saluda cordialmente a todos los fieles de lengua inglesa y a todos les desea que esta Semana Santa nos lleve a celebrar la resurrección del Señor Jesús con un corazón purificado y renovados por la gracia del Espíritu Santo. A todos ellos también les imparte la bendición de Dios. Heiliger Vater, Enseguida, todos los pueblos y comunidades de habla alemana dirigen sus saludos al Papa Francisco este miércoles 31 de marzo, en vísperas de la celebración del Tríduo Pascual. Asimismo, ellos elevan sus oraciones por las intenciones del Papa como pastor de la Iglesia Universal. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, morgen beginnt das heilige Triduum, welches das Herzstück des Kirchenjahres darstellt, da in ihm das Geheimnis des Todes und der Auferstehung Christi gefeiert wird. Am Gründonnerstag gedenken wir der Einsetzung der Eucharistie, in der Christus uns seinen Leib und sein Blut als vollkommene Opfergabe schenkt, die uns von der Sklaverei der Sünde befreit.
Hier nimmt Christus auf unblutige Weise seine Hingabe am Kreuz vorweg und lädt uns zu einer Haltung des Dienstes ein, wie er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Der Karfreitag ist sodann ein Tag der Buße, des Gebets und des Fastens, an dem wir auf das zu unserem Heil unschuldig geopferte Lamm blicken. El monitor está recordando que la celebración del Triduo Pascual es la celebración de los días centrales del año litúrgico, donde conmemoramos el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. También ha resaltado que el Viernes Santo es el día de penitencia, de ayuno y de oración. A través de los textos de la Sagrada Escritura y las oraciones litúrgicas, estaremos como reunidos en el Calvario para conmemorar la pasión y la muerte redentora de Jesucristo. Por ello, en la intensidad del rito de la acción litúrgica, se nos presentará el crucificado para adorarlo. Y adorando la cruz, reviviremos el camino del Cordero Inocente inmolado por nuestra salvación. Ahora escuchemos el saludo del Papa. Saluto con affetto i fedeli di lingua tedesca. Prendiamo esempio da Maria, Madre Dolorosa, e non fuggiamo le croci della nostra vita, unendo tutte le nostre sofferenze al sacrificio di Cristo. Il Signore crocifisso, nella forza del suo amore, le trasformerà in segni di consolazione e di gloria. El Santo Padre manifiesta su afecto a los fieles de lengua alemana y a todos ellos les pide que tomemos como ejemplo a María, la Madre Dolorosa, y que no huyamos de las cruces de nuestra vida. Al contrario, que la unamos al sufrimiento y al sacrificio de Cristo. Que el Señor crucificado en la fuerza de su amor la transformará en signos de consolación y de gloria. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean presentarle cordialmente sus felicitaciones con ocasión de las fiestas de Pascua de Resurrección y renuevan también sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, inmersos en el clima espiritual de la Semana Santa, mañana entramos en el Triduo Pascual, que es el centro del año litúrgico. En estos 3 días que forman una unidad y son los más importantes de la liturgia de la Iglesia, conmemoramos el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. En la tarde del Jueves Santo, con la misa en Cena Domini, haremos memoria de la última cena. En ella Cristo anticipó su sacrificio en la cruz y entregó a sus discípulos el testamento de su amor incondicional en la Eucaristía. Con el gesto del lavatorio de los pies, Jesús nos pide que nos amemos y como Él, que nos hagamos siervos los unos de los otros. El Viernes Santo, día de penitencia, ayuno y oración, de la mano de la Sagrada Escritura y las oraciones litúrgicas, nos reunimos espiritualmente en el Calvario para celebrar la pasión y muerte de Jesús. Él, por amor, entrando en el abismo del dolor y del sufrimiento, nos redime y nos salva, dando sentido a nuestras aflicciones y tribulaciones. Pondremos ante Jesús crucificado a todos los crucificados de hoy, hermanos y hermanas, víctimas inocentes del sufrimiento y la maldad del mundo. Solo Él puede consolarlos y darles amor. El Sábado Santo, día del gran silencio, junto con María, que Jesús desde la cruz nos entregó como madre,
Esperamos vigilantes el cumplimiento de la promesa de Dios en la resurrección del Señor, que la vigilia pascual nos anuncia con una alegría desbordante. El resucitado, a quien encontramos en la fe, nos manifiesta que la vida triunfa sobre la muerte, el bien vence al mal y el sentido de nuestra existencia es una vida plena y de felicidad infinita junto a Él. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que en estos momentos de incerteza y aflicción por la pandemia, la fuerza de Cristo resucitado afiance nuestra fe, renueve nuestra esperanza y aumente nuestra caridad. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Después de haber escuchado al Papa Francisco en este saludo Santo Padre, a todos los fieles de España, América Latina y todos los países que hablan nuestro idioma, ahora escuchamos al monitor en lengua portuguesa. Uma feliz e santa Páscoa. Acompanhando estes votos com sentimentos de gratidão e afeto filial e com suas orações, pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final desta audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. De amanhã até domingo, viveremos os dias centrais do ano litúrgico, celebrando o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Na tarde da Quinta-feira Santa, reviveremos os acontecimentos da última ceia, quando Cristo deixou-nos o testamento do seu amor na Eucaristia, não como uma recordação, mas como memorial, como sua presença perene. A Sexta-feira Santa é dia de penitência, jejum e oração. Na intensidade da ação litúrgica deste dia, nos será apresentado o crucifixo. E diante da sua imagem, rezaremos pelos muitos crucificados de hoje, que somente de Jesus podem receber o conforto e o sentido do seu próprio sofrimento. Graças a Ele, abandonado na cruz, ninguém mais está sozinho na escuridão da morte. O Sábado Santo é dia de silêncio, vivido no pranto e na desolação dos primeiros discípulos, abalados pela morte ignominiosa de Jesus. Também Maria vive o pranto deste dia, mas o seu coração é pleno de fé, de esperança e de amor. Deste modo, na hora mais escura do mundo, ela torna-se mãe dos que creem, mãe da Igreja e sinal de esperança. Em meio às trevas da noite do Sábado Santo, irromperão a luz e a alegria com os ritos da Vigília Pascal e o canto festivo do Aleluia. Aquele que foi crucificado ressuscitou. Todas as perguntas e incertezas, as hesitações e temores são dissipados por esta revelação. O ressuscitado nos dá a certeza de que o bem sempre triunfa sobre o mal. A vida sempre vence a morte. Ao vivermos as celebrações pascais, ainda no contexto da pandemia, a cruz de Cristo é sinal da esperança que não decepciona. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fratelli e sorelle di lingua portoghese, celebrando i misteri centrali della nostra fede, vi esorto ancora una volta a non permettere mai che vi rubino la speranza e la gioia portateci da Cristo con la sua vittoria sulla morte. A tutti auguro una santa e proficua celebrazione del triduo della passione, morte e resurrezione del Signore.
El Papa Francisco saluda también a los fieles de lengua portuguesa, a quienes invita que al celebrar los misterios centrales de nuestra fe, les exhorta una vez más a no permitir jamás que se nos robe la esperanza y la alegría que Jesús nos ha traído con su victoria sobre la muerte. A todos les desea una santa y provechosa celebración del triduo de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Enseguida escucharemos los saludos de las comunidades árabes, que también el día de hoy se unen a las intenciones del Papa Francisco en su ministerio petrino y también a las intenciones que tiene para la Iglesia Universal. Asimismo, recuerda que al final de la audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa Francisco impartirá la bendición apostólica. A continuación, escucharemos un resumen de la catequesis del Papa Francisco en árabe. ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في الثلاثية الفصحية. قال قداسته: في الأيام الثلاثة هذه سنعيش الأيام الرئيسية للسنة الليتورجية. وسنحتفل بسر آلام الرب يسوع وموته وقيامته. في مساء يوم الخميس المقدس سنحيا من جديد ما حدث خلال العشاء الأخير، حيث المسيح ترك لتلاميذه شهادة حبه في الإفخارستية. El monitor recuerda que inmersos en el clima espiritual de la Semana Santa, recordamos que la tarde del Jueves Santo, entrando en el Triduo Pascual, reviviremos en la misa in Cena Domine lo que sucedió durante la última cena. El Viernes Santo es el día de penitencia, de ayuno y de oración, y a través de los textos de la Sagrada Escritura y las oraciones litúrgicas estaremos reunidos en el Calvario para conmemorar la pasión y la muerte redentora de Jesucristo. El Sábado Santo es el día del silencio, vivido en el llanto y en el desconcierto de los primeros discípulos, conmocionados por la muerte ignominiosa de Jesús. En este día, también conocido como el día del silencio, mientras el Verbo calla, mientras la vida está en el sepulcro, aquellos que habían esperado en él son sometidos a dura prueba. Se sientan huérfanos, quizá también huérfanos de Dios. Este Sábado Santo es también el día de María. También ella lo vive en el llanto, pero su corazón está lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de amor. La madre de Jesús, que había seguido al Hijo a lo largo de la vía dolorosa y se había quedado a los pies de la cruz con el alma traspasada, pero cuando todo parece haber terminado, ella vela a la espera, manteniendo la esperanza en la promesa de Dios que resucita a los muertos. Así, en la hora más oscura del mundo, se ha convertido en madre de los creyentes, madre de la Iglesia y signo de la esperanza. Saluti fedeli di lingua araba. Avvicinandosi la festa della Pasqua, portiamo nella mente e nel cuore le sofferenze dei malati, dei poveri, degli scartati di questo mondo, ricordando anche gli agnelli immolati, vittime innocenti delle guerre, delle dittature, delle violenze quotidiane, degli aborti, affinché il Cristo con la sua risurrezione conceda loro la salute, il conforto e la prosperità. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. En sus saludos, el Papa Francisco a los fieles de lengua árabe les ha dicho que acercándose la fiesta de la Pascua, llevemos en la mente y en el corazón los sufrimientos de los enfermos, de los pobres, de los descartados de este mundo, recordando también a los corderos inmolados, víctimas inocentes de las guerras, de las dictaduras, de las violencias cotidianas, de los abortos, para que Cristo con su resurrección les conceda a ellos la salud, el consuelo
y la prosperidad. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Finalmente llegamos a los saludos en lengua polaca de todos los fieles en Polonia y en diferentes partes del mundo. Ellos también desean al Santo Padre una vivencia fuerte de este Tríodo Pascual y una feliz Pascua, uniéndose en oración al Vicario de Cristo. Piden por el bien de la Iglesia y de toda la humanidad. A continuación, una síntesis de la audiencia en lengua polaca. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie rodziny, dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, przed nami centralne dni roku liturgicznego. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia przez Pana Jezusa Eucharystii, sakramentu kapłaństwa i powierzenia nam przykazania miłości braterskiej. Wielki Piątek to dzień pokuty, postu i modlitwy. Adorując krzyż Chrystusa, będziemy polecali Bogu wielu ukrzyżowanych współcześnie, ofiary wojen, dyktatur, przemocy, aborcji. Al celebrar los días centrales del año litúrgico, conmemoramos el misterio de la pasión, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, el Jueves Santo, el Viernes y Sábado Santo, en estos 3 días que nos preparan a este grande misterio de la resurrección de nuestro Señor, nos sumergimos en este ambiente de oración, en la cual la liturgia nos acompaña a través de los textos litúrgicos. Es por ello que en las tinieblas del Sábado Santo irrumpirán la alegría y la luz con los gritos de la vigilia pascual y el canto festivo del Aleluya. Será el encuentro en la fe con Cristo resucitado y la alegría pascual se prolongará durante los 50 días que seguirán hasta la llegada del Espíritu Santo. Aquel que ha sido crucificado ha resucitado. Todas las preguntas de las incertidumbres, las vacilaciones y los miedos son disipados por esta revelación. El resucitado nos da la certeza de que el bien triunfa sobre el mal. Saluto cordialmente i polacchi. Domani entriamo nel Triduo Pasquale, nel mistero della passione, morte e resurrezione di Cristo. La sua opera salvifica è la definitiva rivelazione dell'amore di Dio che perdona, manifesta la sua misericordia e ci dà una nuova vita. E la gioia del mattino di Pasqua, nonostante gli sforzi per sconfiggere la pandemia, vi doni speranza, fiducia e pace. Vi auguro un incontro gioioso con il Signore al risorto e vi benedico di cuore. El Papa Francisco saluda cordialmente a los polacos y les dice que desde mañana entramos en el Tríodo Pascual, en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Que su obra salvífica sea definitiva, revelación del amor de Dios que perdona, manifiesta su misericordia y nos da una nueva vida. Que la alegría de la mañana de Pascua, no obstante los esfuerzos para derrotar la pandemia, nos done esperanza, confianza y paz. Asimismo, el Santo Padre les desea que el encuentro gozoso con el Señor resucitado sea de provecho para todos y les bendice de corazón. I z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana, Santo Padre, los fieles de lengua italiana que están siguiendo esta audiencia a través de los medios de comunicación, desean dirigirle sus saludos cordiales por la Pascua que ya se acerca. Asimismo, renuevan su expresión de su sincera devoción y su filial gratitud y le aseguran sus oraciones al Señor por su persona y por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. El monitor también recuerda que al final de la audiencia se recitará la oración del Padre Nuestro en latín
Y al final, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo especial a los niños, a los ancianos y a las personas que sufren. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana en esta Semana Santa, que no falte la unidad y se unan profundamente a Cristo muerto y resucitado. Experimentarán así la bondad de Dios, que nos entregó a su propio Hijo para rescatarnos del pecado y hacernos inmaculados y espléndidos como astros en el mundo. Mi pensamiento va al final, como de costumbre, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos, a los recién casados. Les exhorto a ser ícono de la misericordia de Dios y testigos de esperanza. A todos imparto mi bendición. A continuación, se rezará el Padre Nuestro en latín. Acompañamos todos la oración del Papa Francisco en esta audiencia general. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora todos recibimos la bendición. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la bendición apostólica del Papa Francisco, concluye esta audiencia general de hoy, miércoles 31 de marzo de 2021, en vísperas de la celebración del Tríduo Pascual. El Papa Francisco ha querido dedicar esta audiencia para poder reflexionar en los diferentes momentos que componen este Tríduo Pascual, en el cual conmemoraremos, y como ha insistido en su catequesis, haremos actual, reviviremos la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con este deseo, el Papa Francisco nos ha invitado a vivir intensamente este Tríduo Pascual. Los invitamos el día de mañana, jueves santo, a la celebración de la Santa Misa a las 10 de la mañana, donde el Papa Francisco presidirá la Santa Misa Crismal. Los esperamos a través de nuestros canales. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Que tengan un buen inicio del Tríduo Pascual.